Ya como lo había comentado antes, la clase va a estar dividida en dos tramos. La primera que se trata de exportar desde SketchUp archivos de intercambio AutoCAD, en este caso son secciones, tanto horizontales como verticales. Horizontales le llamamos plantas, verticales le llamamos cortes. Yo voy a sacar dos y dos como ejemplo y esas dos las voy a llevar a mi espacio de trabajo en AutoCAD, cosa que se pueda entender cómo estas líneas me permiten de alguna forma configurar un perímetro de dibujo con el cual, o sea, un contorno del objeto. Recordemos que la mayoría de estos objetos con los que estamos trabajando no son perfectamente simétricos. Por lo tanto, el exportar esta superficie, ¿cierto? Lo que se va a exportar acá en este caso es lo que se ve en la sección negra, permitiéndome obtener un corte, una planta de un objeto asimétrico y no tener que dibujarlo desde cero. Bueno, lo primero que hacemos, como ustedes ya trabajaron con este objeto debería estar en una unidad de medida que tenga que ver o que se entienda rápidamente, centímetros, metros y no pulgadas o pies, como muchos de los modelos vienen preformateados porque son modelados por gente que ocupa esas unidades métricas, esas unidades de medida. Lo segundo es que una vez que tengamos el modelo, nosotros nos pasamos a una cámara de proyección paralela. Nos pasamos a la cámara. En la cámara tenemos proyección perspectiva, ¿cierto? Que las permite ver en perspectiva humana, ¿cierto? Que tenemos este amiguito que si nosotros lo colocamos nos permite ver esta perspectiva. Pero este espacio no es espacio de dibujo. El espacio de dibujo es el espacio ortogonal, que está basado en las coordenadas X, Y y Z y no tiene distorsión porque no tiene perspectiva. Es carente de perspectiva. De este tipo de visualización, la paralela, se desprende, por ejemplo, la visualización axonométrica. Si me voy a cámara nuevamente y veo los tipos de vista, pongo la isométrica y me coloco el objeto en su proyección isométrica. Hay una peculiaridad con la isométrica de SketchUp, es que si yo estoy en este cuadrante y yo quiero tener isométrica de este punto, lo que tengo que hacer es colocarme de alguna forma cerca de ese cuadrante y volver a llamarla isométrica. Y me cuadra el espacio de trabajo el SketchUp, me encuadra el objeto dentro de mi espacio de trabajo. Ahora, como nosotros vamos a exportar y tenemos el objeto que está en unidades, cuando se exporta desde el SketchUp no se exporta muchas veces escalado, sino que las unidades son bien aleatorias. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un pequeño rectángulo de referencia. Y ese rectángulo va a ser un cuadrado perfecto que va a tener $300. ¿Verdad que muchos de estos archivos están bloqueados para la edición? ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se selecciona el objeto. Se bloquea, ¿se fijaron que lo que aparecía en rojo era porque estaba bloqueado? Me aparece este en verde, que significa que está libre, y este abajo está bloqueado. Para desbloquear, clic derecho, desbloquear. Una vez que lo tengo seleccionado, control C, lo copio, archivo, nuevo. Verifico nuevamente que esté en la unidad de trabajo. Información de modelo. Unidad este está en milímetros, lo paso a centímetros. Le agrego un decimal. Y le pongo una tolerancia. Borro un amiguito acá. Cámara paralela. Y control V. Voy a hacer zoom extend. Y ya tengo mi objeto acá, en este espacio de trabajo. En este espacio yo debería poder dibujar. Un poco más grande parece. 3000.
Fijaron, ya tengo, si yo lo mido, un cuadrado de referencia de 3000 por 3000 centímetros. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo tiro a AutoCAD ya sé que este cuadrado debería medir 3000 centímetros. O sea, ya hay una certeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta planta está colocada dentro de un espacio que topográficamente tiene pendiente. Por lo tanto, si yo midiera acá hasta acá, la medida no va a ser legible como para una referencia. Y como el objeto tiene un movimiento, o sea, se va expandiendo mientras va llegando a la planta, tampoco yo puedo tomar una constante la planta, porque seguramente en algunos pisos va a tener dimensiones distintas al primer piso. Por último, yo tomo este objeto, 21800. Y lo dejé a 220 metros, que es la altura total del edificio. Y lo convierto en un componente. Ahora, para corroborar que están bien las unidades, vamos a ir a ver, por ejemplo, este autito. ...497 centímetros, 4 metros 97, está bien. También las unidades de medida, o sea, no está desescalado. Ya, una vez que tengo este objeto de esta forma, y ahora van a ver a lo que me refería. En este objeto, el techo tampoco es paralelo al suelo. El suelo, como les decía antes, tiene una pendiente, así que tampoco tengo una línea paralela en la que tomarme. Pero sí este cuadro me ofrece la paralela. Me ofrece una perfecta cara frontal, una perfecta cara laterales y una perfecta cara superior e inferior. Entonces voy a la herramienta de plano de sección y, si se fijan, cuando lo muestra verde es porque está perfectamente alineado con este eje. En azul porque está perfectamente alineado con el Z. En rojo porque está perfectamente alineado con la coordenada que este vendría siendo Y y este vendría siendo X y el verde vendría siendo Z o profundidad. Vamos a empezar ahora con la planta. Me coloco en este sentido. Y empezamos con un primer piso. Lo que se puede hacer para marcar los pisos, como independiente la proporción que ustedes le den al objeto cuando lo van a rediseñar, ustedes lo pueden hacer tan monumental como este o lo pueden cambiar a otra escala perfectamente según la planimetría que ustedes planeen meter adentro o el programa que le pretendan insertar. Lo que voy a hacer yo rápidamente es trazar líneas cada 3 metros como para poder ir sabiendo cada cuánto hay un piso. 3 metros como para, de manera estándar, igual está apretado para este edificio la muestra es 50 veces. Yo puedo mover una arista de este elemento en cualquier dirección con respecto al eje, pero me lo va a deformar. Si yo presiono Alt, me hace una copia. Y esa copia, como ustedes ven abajo, me permite moverla en distancia específica. En este caso, yo necesito que sean 3500 centímetros, que son 3 metros 50. Una vez que tengo ese punto, todavía me la está marcando en azul, por lo tanto yo todavía estoy trabajando en esa línea. Tomo mi punto final, presiono Control, Alt, y lo llevo a este punto de acá, y lo vuelvo a copiar. Ya, lo que acabo de hacer ahora es copiar X veces un objeto. ¿Se fijaron que se copió automáticamente? No tuve que hacerlo nuevamente. Cada vez que yo hago una operación, por ejemplo de copia, yo copié este objeto y lo voy a hacer de nuevo. Tengo esta línea acá, y esta línea ya me quedó a 350, por lo tanto no tengo que volver a levantarle y colocar los 3500, sino que puedo ocupar la referencia y el magnetito que me ofrece el SketchUp. Por lo tanto, yo presiono M de mover, tomo este punto, como habíamos visto antes, se me deforma, yo presiono Alt, que me parece que en Windows es Control para copiar un segmento, y lo dejo sin hacer clic en el punto final,
para corroborar que esté todo bien. Una vez que estoy en el punto final, presiono clic, lo copia y me queda marcado ese segmento en azul. Mientras esté ese segmento en azul, yo puedo digitar X y colocar la cantidad de veces que se copia, por ejemplo, 15 veces. Y se va a copiar 15 veces en la misma proporción. Por lo tanto, yo mido acá hasta acá, tiene 3,50 m, tiene 3,50 m y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Que ahora yo puedo moverme pensando en los pisos. Por ejemplo, esta va a ser mi planta de primer piso, de segundo piso porque esa línea simbolizaría mi losa. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y así no tengo que ir yo de forma arbitraria o al ojo viendo los pisos, sino que yo ya tengo una especie como de regla para poder exportar. Ahora, este paralelepípedo, ¿cierto? Este cuadrado extruido que hicimos nos sirve para dos cosas. Como hemos dicho antes, dar una referencia para saber las unidades de medida con la exportación, que lo van a entender un poco más cuando pasemos esto a AutoCAD, y para poder definir la altura del objeto con respecto a su plano. Yo voy a exportar una planta a un primer piso y yo creo que de un quinto o sexto, como ejemplo, y un corte. Nada más que eso para poder llevarlo a AutoCAD y seguir con el video. Una vez que tengo esto, yo tengo que ponerlo en planta. Tengo dos formas de colocarlo en planta y eso depende del axis. En este caso, este axis está en azul, por lo tanto está alineado perfectamente, es perpendicular con nuestro eje Z, por lo tanto no tiene distorsión. Si tuviese alguna distorsión, uno puede alinear, o sea, ponerse perspectiva en nuestro plano de corte. Nuevamente, pero sin ahondar en eso, les voy a mostrar a qué me refiero. Por ejemplo, yo tengo este objeto y este objeto no tiene sus caras perfectamente alineadas con X, Y y Z, sino que tiene movimiento a través del espacio. Es un objeto simétrico. Yo tomo mi herramienta de corte, la pongo en el cuadradito. El cuadradito me muestra que está alineado perfectamente con las coordenadas de SketchUp. Pero, si yo me coloco en las caras del objeto, toma sus propios colores porque tiene sus propios planos. Por lo tanto, si yo tomo esta cara y me pongo en elevación, o me coloco sutilmente, me doy cuenta que no está paralelo al eje Z, sino que tiene un ángulo. Si yo quisiese sacar la planta perfecta de ese ángulo, clic derecho y alinear la vista. Y tengo la visión, o sea, estoy perfectamente alineado con esa posición. Puedo sacar un plano de esa posición. Y aquí cometí un pequeño error en este, porque 3500 son 35 metros. La copia llega a 350. Eso es un piso. Y aquí podemos ver la increíble y gigantesca magnitud que tiene este edificio. Aquí, X30. ¿Qué es la control X? Control X, sí, como decir, no, Control C. ¿Para copiar? Ahí está. O sea, haciendo un conteo a la rápida, este edificio tiene más de 70 pisos. Es gigantesco. Ya volviendo a lo que estábamos haciendo antes, vamos a sacar nuestra primera planta. Colocando nuestra línea de corte y nuestra referencia.
No se preocupen porque sigue viéndose acá el problema del data, así que en el video va a aparecer la operación. Ya, ese sería nuestro primer piso. Si se fijan, el plano de sección está mirando hacia abajo, que es lo que hace una planta originalmente. Hace un corte y mira hacia abajo. Pero en el caso, por ejemplo, de especialidades como estructura, la planta mira hacia arriba. Y además nosotros necesitamos saber la proyección del edificio. No solamente lo que miramos hacia abajo, sino que en términos de dibujo uno proyecta cómo se desarrolla el resto del edificio, con una proyección. Si tiene un volumen, no sé, un voladizo, se ve una línea segmentada que marca el voladizo. Si tiene una abertura, ¿cierto? Una doble altura que está al con A, se marca con línea segmentada y una X, que hay un vacío generando una doble altura. O sea, en términos de dibujo técnico, la cantidad de información es abismante y tiene un plano, una simbología, una lectura y una especie como de lenguaje universal que tiene que ver con la simbología, tipo de líneas, secciones y distintos elementos que configuran nuestro espacio de trabajo. Entonces para un primer piso vamos a exportar dos elementos. Primero, vamos a exportar hacia abajo. Podemos alinear o irnos a cámara, visión desde arriba. Si se fijan, ya está alineado y estoy mirando perfectamente hacia abajo. Ya, teniendo este espacio ya alineado, lo que hago como operación es irse a archivo, exportar, gráfico 2D, definirlo como un archivo AutoCAD, en opciones, dejarlo en una versión que no sea, ojalá, la última, por los problemas que tiene de compatibilidad. Si ustedes tienen que trabajar acá en la escuela y su versión es menor a la versión que tienen en la casa, siempre tienen que asegurarse de que puedan abrir el archivo. Por lo tanto, uno lo guarda en una versión que sea estable y que sea más o menos antigua y no tan precaria. ¿Por qué? Porque si ocupan herramientas específicas de AutoCAD que fueron inventadas, no sé, por 2015, si guardan en 2010, AutoCAD le dice en 2010 esas herramientas no existían, así que no puedo guardar ese tipo de visión y pueden perder parte del dibujo si algo específico. En este caso lo voy a dejar como 2010, aunque yo creo que lo más universal es... No, 2010 yo creo que lo más universal antes se guardaba en 2000, pero 2000 ya sí que esta vez sí que es primitivo. Se puede colocar con respecto a la escala que habría que calcular el espacio, porque si te fijan acá, yo estoy exportando esto y yo lo estoy ajustando a mi espacio de trabajo, o sea, no tiene una escala, y por eso es la existencia de este objetito acá que tiene escala. Le pongo que las líneas de perfil que sean entidades, líneas con anchura, líneas automático, que estén separadas en capas, que sean entidades por separado, que sean líneas, que nos muestre las extensiones que son, por ejemplo, esa una extensión cuando se dejan traslapadas las líneas o pasadas, que en AutoCAD de eso tendríamos que ir pasando trim y ir cortando cada una de las líneas para poder tener uniones perfectas, y eso lo único que hacer es demorarnos en nuestro trabajo. Una vez que tenemos esto ya configurado, el SketchUp lo recuerda, así que si eso es SketchUp de su computador no tienen que hacerlo todas las veces, ya lo hicieron una vez y con eso basta. Mi impresión se llama planta 01A y lo exporto. Exportación correcta, ya está generado el archivo de AutoCAD. Ahora vamos a generar nuestro segundo elemento, que sería la planimetría B, que después yo lo voy a unir en una sola y van a entender a lo que me refiero. Y esto lo invierto. ¿Y qué es lo que pasa? Si se fijaron, ahora está mirando hacia arriba.
Ahora sí que ocupo el truquito de alinear la vista. Y si se fijan, ya estoy mirando hacia arriba del objeto. Y se ve como que tuviera una perspectiva, pero en realidad eso no es una perspectiva, es la proyección del edificio, porque el edificio va disminuyendo su tamaño hacia arriba. Y eso más es un truco de perspectiva con respecto a la visualización del edificio, porque si yo lo voy disminuyendo, la impresión que tiene el caminante es que el edificio es más alto, porque se va como fugando, y en realidad esa fuga es falsa, sino que es un truco para poder hacer que el edificio se vea más esbelto y más alargado de lo que es, cuando realmente una mole gigantesca que abarca un espacio que podría definirse como dentro de un cubo. Ahora que tengo este archivo, me voy acá y vuelvo a exportar, gráfico 2D, y busco mi planta A, le coloco planta B. Ahora que tengo estos archivos, voy a abrir en AutoCAD. Acá solamente para visualizar, después lo vamos a seguir editando cuando lleve todo esto a una carpeta o un AutoCAD de Windows. Ya, como se pueden dar cuenta, me exportó las líneas del objeto y nuestro archivo de referencia. Si nosotros lo medimos de I, de distancia, me dice que tiene 2690 unidades y le habíamos dicho que tuviera 3000 unidades. Es más, me dice que tiene 2.6490, o sea, infinitamente más pequeño de lo que habíamos visto en el modelo de SketchUp. Por lo tanto, lo primero que hacemos siempre en nuestro AutoCAD es ver las unidades en centímetros. O sea, claro, la exportación mandó un archivo ínfimo de tamaño, y como tenemos esto de referencia, nosotros podemos escalar, seleccionar todo el dibujo, nuestro punto de referencia, ponerle una referencia. Todo esto lo vamos a ver en el Windows, es decir, en el AutoCAD de Windows, así que no se preocupen de la versión que estoy haciendo ahora. Digo que este punto a este punto tiene 3000. Si lo mido ahora, que lo referencié, tiene 3000 unidades. Entonces acabo de escalar y este archivo ya tiene sus medidas, por lo tanto ahora sí que yo puedo medir, por ejemplo, cuánto tiene la luz. Tiene 58 metros el ancho de la planta, en sus dimensiones. Ahora vamos a revisar las capas. Las capas tengo dos, Profile y Section. Si cambiamos de color Section, a ver, vamos a ir a apagar, a ver qué hay en qué. Ya. Cuando los archivos están muy sucios, a veces es necesario como exportar una tercera planimetría, invertir, alinear, porque no solamente me exportó las líneas de este archivo, sino que me exportó esas líneas y estas líneas de acá como visualización, que no está mal porque el resto debería estar en todo en gris, porque se ve abajo. En términos súper concretos, solamente lo que se debería ir con línea roja, light ISO,
es esto, que es lo que estoy cortando. Y todo esto, info, debería estar en layer, un ISO. Y todo lo que está proyectado al fondo tendría que quedar con un color gris. Y se fijan que todo lo que queda marcado con la línea roja es lo que marcamos dentro del volumen. O sea, esto está siendo cortado, línea roja, que es el corte del cuerpo, esto, está cortado en línea roja, que es parte del cuerpo. Y esto que está acá. Una vez que está hecho eso, prácticamente nos podemos olvidar de esa línea de sección y pasar al corte. Pero ya habíamos dicho que vamos a sacar dos plantas y dos plantas. Y esta planta la vamos a sacar de este piso acá. Estamos en este piso acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta ahí sería el piso 45. Vamos a sacar planta 1 y planta el piso 45. A loco, puede ser 46, 47, no conté bien, pero es como para que entiendan la idea. Teniendo nuevamente esta sección, me alineo con esta vista y hago la exportación. Exportar, gráfico 2D. Ya no es planta 01, sino que es planta 45, porque es del piso 45. Y lo exporto. Esta planta yo creo que es mejor admirarla, y esto es algo que estoy pensando ahora, no de abajo hacia arriba, sino que la vamos a mirar de abajo para hacer la proyección y no confundirlos tanto, porque hay que voltear esas líneas, así que lo vamos a dejar exactamente y ahora van a entender lo que voy. Esto sería la segunda exportación. Exportar. Este es 45 y el la B. Como tenía abierta esa planta, lo que necesito es ir a AutoCAD de nuevo. Y cerrarla, para poder reemplazarla. Cámara arriba. Archivo. Y esta sería la planta 1 B reemplazada. Ya, ahora van a ver a lo que me refiero. Si prestan atención, vamos a ir a abrir, open. La planta 1B, que es la que acabamos de hacer. Y se ve la cubierta y la proyección del edificio.
Lo voy a limpiar un poco porque está con mucho elemento y yo puedo crear una nueva capa. De la proyección superior. Un color amarillo. Después vamos a ver lo de los colores y cómo ustedes tienen que asociar color con valorización. Ahora que estoy en este espacio, la dejo como línea por defecto. PL. Voy rápidamente. O puedo llevarme a ciertas líneas y copiarlas. No tener que dibujarlas de nuevo. Ya, y todas estas líneas las voy a llevar a mi proyección. Se fijan, cambió de color. No solamente va a cambiar de color, sino que también le voy a cargar una línea segmentada de proyección. Que mi preferencia es Hide. Okay. Y voy a escalar este cuadradito. Reference. Ahí. Eso. Y ahora que tengo estas líneas, voy a 0. Está saliendo un poco más largo de lo que esperaba este proceso porque yo tomo esto, control C, lo llevo acá, control V, tengo esta línea que es la proyección del edificio. Como tengo el de referencia, yo puedo tomar esto y alinearlo con esto de acá, pero antes de eso lo voy a llevar un poco más a que se vea más armado, que se pueda entender de mejor forma.
Ya. Bueno, para no confundirlos con esto, porque estoy pasando muchos comandos que no les estoy mostrando, voy a mostrar cómo. Sí. No para mostrárselo en AutoCAD de Windows, entonces ustedes puedan anotarlo, porque acá en AutoCAD de Mac es distinta la interfaz. Pero si ustedes pueden darse cuenta que tienen, esta es la línea corte, y todo esto es lo que se desarrolla superior a la planta. En este caso siempre, en términos de dibujo, lo óptimo es sacar todo lo que pueda ensuciar nuestro espacio de trabajo. ¿Cuál es nuestro espacio de trabajo? Ahora que esta planta muestra todo lo que se desarrolla interiormente. Por lo tanto, toda esta línea acá, esta línea de volumen, de cómo se va desarrollando el volumen por sobre la planta, no nos importa. ¿Qué nos importaría? La proyección del voladizo que existe sobre el patio donde no hay un patrón. Sin importar si acá hay un parterre de paisajismo y todo un diseño paisajístico, esta línea segmentada, que después en Windows le voy a mostrar cómo darle escala y que se vea segmentada para pasarle todos los comandos, se vería como una línea segmentada que estaría superior, y abajo, no sé, estarían árboles, un diseño paisajístico, los accesos, peatonal y todo eso. Pero al ver el plano, veríamos de qué consta la primera planta, los accesos, el movimiento, programa, etcétera, todo lo que tiene, y tendríamos la noción de que existe una proyección de este volumen en voladizo por sobre el lugar común o patio abierto. O sea, sabríamos que el objeto no es una simple L, sino que algo pasa en el desarrollo de las plantas que lo convierte en un objeto consumado en sí mismo con un voladizo sobre esa parte superior, que es el objetivo de la planimetría, o sea, ver la planimetría y automáticamente irse imaginando su desarrollo como volumen completo, y no solamente verlo como si fuera un documento plano. Con estos dos elementos son los que vamos a empezar a trabajar. Este método es el mismo que ocupamos para hacer los cortes. Para hacer los cortes, borramos este, y volvemos a ocupar nuestro paralelepípedo. Vamos a hacer nuestros primeros cortes frontales. Ahí ustedes pueden marcar, no sé, en la base cuántos cortes van a hacer, 4, 5, 6 las direcciones para poder alinearlo con el espacio de corte. En este caso lo tengo acá y lo alineo con la vista. Y este es mi primer corte, el cual de nuevo voy a exportar. Gráfico de... En los cortes ustedes pueden crear una capa que se llame cortes. Y empezar a trabajar en esa capa. Vamos a hacer desde acá, cortes. Y podemos crear la primera sección. Doble clic, desactivamos ese corte. Generamos otro, lo desactivamos. Generamos otro, lo desactivamos. Y este de acá. ¿Cuál es el objeto de eso? De que los cortes permanezcan siempre en el espacio del modelo. O sea, si yo tengo que volver a recurrir, y esto también lo pueden hacer con las plantas, hacer otra capa que se llame planta. Entonces, si ustedes necesitan ir a otro espacio, se van y se aparecen y no los molestan más los cortes, pero ustedes pueden recurrir a ellos y dicen, ¿sabéis qué? Necesito hacer el corte nuevo porque parece que algo cambió dentro de la planta, necesito darle o cambiarle el giro o algo así. Ustedes van y modifican la planta que necesitan y saben en espacio de dibujo, por ejemplo, si le ponen vista superior, saben por dónde están pasando los cortes en su planimetría. Y pueden activar o desactivarlos cuando ustedes quieran. Solo con un doble clic. Usted puede llamar y lo pueden hacer para ese sentido o en el sentido inverso, si ustedes quieren ver el otro lado del dibujo, porque los cortes no tienen que ver solamente con cumplir que hay que hacer un corte, sino que los cortes tienen que mostrar la mayor cantidad de información posible. Siempre en el dibujo técnico el objetivo es mostrar la mayor cantidad de información posible y no duplicar.
Si hay información que yo tengo en un piso, en la otra yo sintetizo y no lo vuelvo a colocar. Por ejemplo, una medida. Si yo tengo un pilar que atraviesa todo mi edificio y tiene 1 metro, yo no necesito colocarle una cota a ese pilar en todos los planos que tiene 1 metro, porque ya lo sé, no varía. Solamente lo coloco en el primero. Si tengo no sé, una diferencia de luces que son de 8 metros y es constante, no necesito duplicarla, esa medida completa, pero se entiende que el resto es altura completa. Solo se colocan cotas cuando entregan información nueva o parcial. Todo lo que es duplicado es basura en realidad en términos de dibujo, porque está solamente ensuciando mi espacio de trabajo y entregando una información que no tiene razón de ser cuando se podría estar mostrando otra que es más útil. Piensen que el objetivo de la planimetría es entregar la herramienta para poder construir el objeto que ustedes tienen pensado en sus mentes. Por lo tanto, debería tener toda la información posible que permita hacer posible esto. Por lo tanto, también yo tomo esa relación para hacer los cortes. Mi primer corte pasa por esta parte completa del volumen, ¿cierto? La parte del volumen que toca el suelo. El segundo corte muestra que este volumen se empieza a disolver entre un arriba y un abajo, o sea, empieza a dejar un vacío en el interior. El tercer corte ya muestra que hay un vacío en el interior donde pasa una parte superior del volumen y una parte inferior casi encontrándose en un arriba y un abajo a través de una diagonal en una especie como de cubo simulado. Y el tercero muestra la reconstitución del objeto, o sea, muestra que es un infinito, o sea, hay un circuito y el objeto se vuelve a cerrar tal cual como se abrió. Por lo tanto, si yo tuviera que pensar en una secuencia de corte en esta dirección, pensaría también en lo mismo. En mostrar primero que este es un volumen completo, lo desactivo, vuelvo a activar otro más, lo muevo y muestro que el objeto está vacío en el centro, marcando una diferencia entre un arriba y un abajo a través de una diagonal en un cubo simulado. O sea, ya me puedo imaginar virtualmente la tridimensionalidad del objeto. Esa es la idea de los cortes, que puedan permitir esta visualización. Y por lo tanto el último corte debería mostrar de que, a diferencia del otro, no hay una recomposición del objeto, sino que lo deja volando como una L. Por lo tanto yo comprendo que no es una operación simétrica, sino que me genera este famoso voladizo que tengo en la planta. Y lo desactivo. Y para llevarme a una planta de ejemplo, me voy a llevar la primera. Alinear. Si me pasa algo acá que, no sé si se fijan, pero mi cubo de referencia desaparece. Porque está en este espacio de acá. Como consejo, es que no podemos prescindir de este cubo de referencia, por lo tanto necesito trazarlo de nuevo y que me sea una constante, porque al igual como yo lo hice en el otro archivo AutoCAD, a partir de ese cubito yo pude saber la magnitud que tiene. Por lo tanto, voy a trazar acá. 1, 2, 3. Y voy a extruir una carita del cubo de la misma dimensión como tenía en la base, 3000 por 3000, o sea 30 metros por 30 metros. ¿Cuál va a ser la diferencia con esto? Pueden salir si quieren. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo exporto este corte, ahora me aparece la sección del cubo. Por lo tanto, yo alineo la vista, tengo presente no el cubo, por lo tanto, edición, archivo, exportar, gráfico de, como archivo AutoCAD, y esta se va a llamar corte 01 o corte 11. Exportar.
Si yo me voy y abro archivo open, corte 1.1, que tengo mi línea de sección, que es esto, que es lo que yo corté prácticamente, y lo llevo con color rojo. Esto es como para hacer el contraste de la visualización. El SketchUp tiró todos los layers en el mismo color, por lo tanto no se ve una diferencia entre lo que cortó y lo que está proyectado. Si yo lo cambio de color como lo hice ahora, pues claramente que esta es mi sección de corte y esto es lo que aparece detrás del dibujo, porque el SketchUp no es perfecto, tira líneas fantasmas, líneas que están superpuestas, líneas que quedan detrás. O sea, hay un trabajo de limpiar el dibujo una vez que llega al AutoCAD para empezar a dibujar. Y tengo este famoso cubito nuevamente, y el cubito yo sé que tiene 3000 por 3000. Si lo mío ahora tiene 2.649, no tanto el escalo. Tomo este punto acá, luego referencia, digo que este punto acá debe tener 3000. Y ahora está escalado. ¿Cómo sé que está escalado? Porque si esto yo lo llevo a mi espacio de la planta 01, ese cubo con este son alineables, y si yo tuviera marcado los cortes y pudiera trazar, vería que está perfectamente alineado con mi espacio de trabajo. O sea, este corte debería aparecer PL, una sección acá, corto acá, aquí, y marcar que el corte mira hacia allá. Y ese corte está perfectamente en esa posición. Por ahora es súper crítico porque está igual como cáscara. Después cuando lo empiecen a llenar y a aparecer como espesor, va a tomar más coherencia. ¿Se entiende hasta acá el proceso de exportación del SketchUp? De generar estas capitas de cortes, capas, ir generando, cómo se pueden voltear y cómo se exporta primitivamente al AutoCAD. Hasta ahí llegamos con el SketchUp y esta primera parte de la clase, que tiene la función de mostrar cómo ir exportando elementos de intercambio entre el SketchUp y el AutoCAD. En la segunda parte nos vamos a meter netamente en AutoCAD y vamos a empezar desde la valorización general hasta la configuración total de los elementos, para poder de alguna forma ya empezar a dibujar en AutoCAD, empezar a tener una valorización, poder imprimir PDF, empezar a comprender que existe el lenguaje con respecto al espesor de las líneas, a los tipos de líneas, que existen líneas llenas, líneas segmental, líneas que son línea, punto línea, líneas que son línea, espacio, y qué significan y cómo se van ocupando y cómo uno puede configurar con esto un patrón de archivo. Lo vamos a dejar hasta acá porque vamos a hacer un pequeño break para poder ver si puedo ocupar el data en el segundo bloque o ver si me consigo uno con dirección temporal.